Hemos comentado algunos efectos del calor en algún sistema termodinámico. Este puede modificar la temperatura y generar algunos efectos secundarios, como la dilatación e incluso cambios de estado. Pero como sabemos, el calor es energía que puede transmitirse al o desde el sistema. Esta energía puede ser usada en aumentar la propia energía del sistema, o puede que algo de ella se use en cambiar otras variables termodinámicas del sistema, como podría ser el volumen. Cuando esto ocurre, decimos que el sistema termodinámico usó parte de su energía en realizar lo que nosotros conocemos como trabajo termodinámico. El trabajo es una cantidad que está asociada a los cambios de energía y que se define en el contexto de la dinámica de la partícula que puede que hayas estudiado antes. Si no lo has hecho, al menos te recomiendo que veas el video que aparece en este momento a mano derecha para poder adentrarte en lo que haremos ahora. Veamos ahora en qué consiste este trabajo termodinámico. Como comentamos previamente, este está relacionado a los cambios de volumen y diremos que el trabajo será positivo si aumenta el volumen y negativo en caso de que el volumen del sistema disminuya. Usaremos ahora la definición del trabajo realizado por una fuerza para obtener una expresión del trabajo realizado por un sistema termodinámico. Esta definición es para el caso de desplazamientos rectilíneos en fuerzas constantes, igual a la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento y el coseno del ángulo, en donde ese ángulo es el menor ángulo que hay entre la fuerza y el vector de desplazamiento. Dado que nuestra idea es estudiar un sistema termodinámico, podemos usar como idea simple a un pistón cuyo émbolo puede desplazarse dependiendo del gas que está en su interior. Sabemos que ese gas, debido a las colisiones de las partículas que lo componen, genera presión en todos los puntos de él, en particular en la superficie que lo encierra, y esa presión genera una fuerza perpendicular en cada punto de esta superficie. Siguiendo con la definición de presión y viendo que la presión es la misma en cada punto de esta superficie, entonces veremos que la fuerza ejercida en las paredes de esta debe ser fuerza igual a presión por área. Si el gas aumenta su volumen, veremos que en verdad la única forma posible es simplemente desplazando el émbolo a una distancia delta x que tendrá el mismo sentido de la fuerza ejercida por el gas. De esta forma encontramos que el trabajo realizado por el sistema en esta expansión debe ser de la forma F por el desplazamiento por el coseno del ángulo, que en este caso, como la fuerza y el desplazamiento apuntan hacia el mismo lado, debe ser 0 grados. Pero nosotros sabemos que la fuerza es perpendicular y la podemos escribir en términos de la presión y del área del émbolo, entonces vamos a dejar esto como presión por área, que es la fuerza, por el desplazamiento por el coseno de 0 grados, que es 1, y entonces podemos ver que nos aparece la expresión A por desplazamiento, que es igual al cambio de volumen que experimenta el gas, y en resumen encontramos que el trabajo realizado por el gas en este proceso es presión por el cambio de volumen. El resultado que acabamos de obtener es para un proceso bastante especial en el que asumimos que la presión del gas es la misma en esta expansión, o sea, describiendo el trabajo realizado por una expansión isobárica. La verdad es que el trabajo realizado por un gas va a depender de la forma en que se realiza el proceso, y esto es porque la presión puede cambiar en cada punto de la trayectoria. Si quieres ver con más detalle cómo obtener la expresión del trabajo termodinámico para procesos no isobáricos, te recomiendo que veas el video que está apareciendo en este momento a mano derecha, y de lo contrario te puedo comentar que la expresión que obtuvimos recién puede llevarse a cualquier proceso mediante la siguiente integral, y esto es que el trabajo desde el estado A hasta el estado B es igual a la integral de la presión por el elemento de volumen entre los estados A, B, en donde hay que seguir una trayectoria C que depende del proceso. Esto puede parecer complejo, al menos matemáticamente, sin embargo, la matemática nos entrega una interpretación de esto como el área bajo la curva en un diagrama de presión-volumen. Ahora en los problemas siguientes detallaremos algunas cosas con respecto al cálculo de trabajo en distintos procesos, siguiendo el área bajo la curva y viendo el signo de este trabajo, dependiendo si el sistema se expande o se contrae. Aquí vemos un primer ejemplo que nos dice un gas se somete a tres procesos. El primer proceso es una expansión isobárica desde un volumen de 0,2 metros cúbicos a 0,500 metros cúbicos con una presión de 5 por 10 a la 3 pascales. El siguiente es un proceso isocórico que reduce su presión a 2 por 10 a la 3 pascal para finalmente hacer una compresión isobárica a 0,2 metros cúbicos. Nos piden entonces dibujar el proceso en un diagrama presión-volumen, calcular el trabajo realizado por el sistema en cada proceso y por último cuál es el trabajo total realizado por este proceso. Entonces vamos a dibujar el diagrama de presión-volumen para cada proceso. El primero que nos dicen por acá es el proceso que es una expansión isobárica que lleva desde un volumen de 0,2 metros cúbicos, o sea, vamos a poner un puntito por acá, que tiene una presión de 5 por 10 a la 3 pascales. O sea, este sería un punto que le vamos a llamar el punto A, y esto lo lleva a otro punto
que tiene la misma presión porque este proceso es isobárico, pero que tiene un volumen de 0,500 metros cúbicos. O sea, vamos a definir otro estado, que es el estado B, en el cual el volumen es de 0,500 metros cúbicos. El siguiente es un proceso isocórico, que es un proceso a volumen constante, que nos dice que lleva su volumen a 2 por 10 a la 3 pascales. O sea, si estaba en 0,500 metros cúbicos, se mantiene con ese volumen, sin embargo, la presión va a disminuir a 2,00, lo vamos a poner aquí en blanco, 2,00 por 10 a la 3 pascales. A ese punto o a ese estado al que va a llegar le vamos a llamar C para finalmente hacer una compresión isobárica, o sea, nuevamente va a mantener su presión constante y va a reducir su volumen a 0,2 metros cúbicos, que este sería el último punto que llamamos D. En este diagrama podemos ver los 4 estados termodinámicos importantes y los 3 procesos que llevan de un estado a otro. En este caso nosotros sabemos que vamos del estado A hasta el estado B, o sea, sería más o menos en esta orientación. Luego vamos desde el estado B hasta el estado C, iríamos hacia abajo por acá, y luego desde el estado C hasta el estado D. De modo que siempre es conveniente poner una flecha indicando en qué sentido estamos o de qué estado termodinámico partimos y a cuál estado termodinámico llegamos. Ahora podemos entrar a calcular el trabajo termodinámico en cada proceso, y nosotros acabamos de comentar de que podemos calcular este trabajo en el caso de que el proceso sea un proceso isobárico, de esta forma como presión por el cambio de volumen, siempre yendo desde un estado A o desde un estado inicial a un estado B. O también podríamos decir que esto lo podemos calcular con el área bajo la curva y nos vamos a dar cuenta que esto es exactamente lo mismo. Entonces comencemos por este caso, que es el proceso AB, en donde podemos ver que este proceso es un proceso isobárico cuya presión es constante, de modo que podríamos calcular este trabajo con la expresión que tenemos por acá. Esto sería presión por el cambio de volumen. ¿Cuál es la presión que tenemos acá? Vemos que es de 5,00 por 10 a la 3 pascal, y esto por el cambio de volumen, o sea, el volumen B, que en este caso es de 0,500 metros cúbicos, menos el volumen del estado inicial, que sería el volumen del estado A, que esto es 0,200 metros cúbicos. Entonces encontramos que esto es 5,00 por 10 a la 3 pascal por 0,500 menos 0,200, que esto es 0,300 metros cúbicos. El resultado de esto, si lo ponemos en la calculadora, nos daría 5,00 por 10 a la 3 pascal por 0,300, y esto nos va a dar un resultado de 1500 joule. Acá me equivoqué, esto es 5,00 por 10 a la 3 pascal. Ahí sí, 1500 joule. También podemos calcular esto con el área bajo la curva, como comentamos, y entonces en este caso la curva que describe el proceso es esta que está por acá, esta línea recta que es paralela al eje de las abscisas, que en este caso es el volumen. Entonces, por área bajo la curva siempre nos vamos a referir al área que hay entre la curva y el eje X, de modo que lo que queremos calcular es el área de este rectángulo que tenemos por aquí. Así que si vamos a hacer eso, vamos a poner el trabajo desde A hasta B, que va a ser el área, y el área del rectángulo sería la altura de este rectángulo, que es de 5 por 10 a la 3 pascal, por la base, que como vemos aquí es de 0,300 metros cúbicos. O sea, vamos a obtener exactamente el mismo resultado que el calculado con la otra expresión, que sería de 1500 joule. Aquí debemos hacer una pequeña consideración, porque el área no nos dice si es positiva o si es negativa. Entonces, por eso es útil poder dibujar el sentido del proceso, que en este caso vamos desde el estado A hasta el estado B, o sea, aumentando el volumen. Esto quiere decir que, como habíamos comentado en un principio, el cambio de volumen hace que el trabajo sea positivo en el caso de un aumento del volumen, y en el caso en que disminuya el volumen sea negativo. Es por esto que nosotros vamos a elegir que sea más 1500 joule, porque en este caso vamos desde un estado que tiene menor volumen a otro que tiene mayor volumen. Siguiendo la misma idea, podríamos calcular el trabajo en el proceso BC, que es un proceso isocórico. Como podemos ver acá, la curva que se describe es esta. Entonces, ¿cuál es el trabajo en este proceso? Nosotros podemos ver que en realidad esto no tiene área si uno lo ve hacia el eje X. ¿Por qué? Porque en el fondo no tiene ancho. De modo que el área de esto es 0 joule. Y esto es porque en realidad no hay ningún cambio de volumen asociado a este proceso.
Y entonces, en el caso más general para cualquier proceso isocórico o isovolumétrico, dado que no hay cambio de volumen, podemos asegurar que no hay trabajo realizado por el sistema. Por último, tenemos el proceso CD, que es otro proceso isobárico, así que podemos ocupar esta expresión y vamos a ver que el trabajo en este proceso CD, le vamos a poner C flechita D, es igual a la presión por el cambio de volumen, que en este caso la presión ahora vale 2,00 por 10 a la 3 pascal, por el cambio de volumen, en donde vamos a ver el volumen final, que es el volumen del estado D, que es de 0,200 metros cúbicos, menos el volumen del estado inicial, que es el volumen del estado C, que es de 0,500 metros cúbicos. O sea, si nosotros ponemos esto en la calculadora, nos daría 2 por 10, 2,00 por 10 a la 3 pascal por menos 0,300 metros cúbicos. Entonces, esto nos va a dar 2 por 10 a la 3 por 0,300 y nos daría menos 600 joule. Siguiendo con la idea que relaciona el trabajo con el área bajo la curva, vamos a calcular el área del proceso CD, que en este caso sería este proceso que estamos marcando acá, y el área es la que hace con respecto al eje del volumen en este caso, y entonces tenemos que calcular el área de este rectángulo. ¿Cuál es esa área? Bueno, vamos a poner acá. El área del proceso CD sería el área, pero en este caso, como hemos comentado, vamos a reducir el volumen desde el estado C, que es de 0,500 metros cúbicos, a 0,200 metros cúbicos. Así que el área sería negativa en este proceso. De modo que esto nos va a dar menos la altura de este rectángulo, que sería 2,00 por 10 a la 3 metros cúbicos, o sea, perdón, pascal, por la base de esto, que nuevamente va a ser 0,300 metros cúbicos. Así que obviamente cuando ponemos esto en la calculadora nos va a dar exactamente el mismo resultado y sería de menos 600 joules. Y bueno, veamos una aplicación de esto mismo en este siguiente problema, que nos dice: un gas es llevado de un estado a otro a través de la trayectoria mostrada en la figura. ¿Cuál es el trabajo realizado por el sistema en este proceso? Como podemos ver de este diagrama, este proceso no es uno de los procesos característicos que típicamente se estudian, pero lo que sí nosotros podemos hacer es calcular este trabajo a partir del área bajo la curva. Entonces, vamos desde un estado que le vamos a llamar A hasta un estado B, así que vamos desde el estado A hasta el estado B. En este caso, vemos que la curva que sigue es esta línea recta, en donde obviamente vamos a poder ver una dependencia lineal entre la presión y el volumen. Esto ustedes lo pueden calcular a través de la integral si conocen esta herramienta, pero si no, lo podemos hacer con el área bajo la curva, que en el fondo lo que queremos calcular es el área entre la curva y el eje del volumen en este caso, que nos daría algo así, y nos quedaría entonces por calcular el volumen de este trapecio, que lo podemos separar en dos partes incluso. Lo podemos separar en el área de este rectángulo que tenemos por acá y el área de este triángulo que tenemos acá arriba. Lo que sí hay que considerar que en este caso el volumen A tiene un volumen mayor al volumen B, de modo que hay una reducción del volumen y por lo tanto el área tiene que considerarse como negativa. Y entonces, si vamos a calcular esto, nos quedaría que sería menos el área 1 más el área 2. ¿Cuál es el área 1? El área 1 es el área del rectángulo cuya base podemos ver que es de 3 metros cúbicos. Así que vamos a poner 3 metros cúbicos por la altura de este rectángulo, que como vemos es de 0 hasta 3, que sería de 3 atmósferas. Eso sería el área 1. Y más, nos quedaría el área del triángulo que está acá arriba, que sería un medio. La base, que podemos ver que es exactamente la misma, serían 3 metros cúbicos por la altura, que nuevamente serían 3 atmósferas. Entonces, nos damos cuenta que esto sería menos 9, esta unidad de medida la vamos a dejar así, metros cúbicos por atmósfera, más un medio por 9, eso nos da 4,5 metros cúbicos por atmósfera. Y entonces el trabajo realizado en este proceso va a ser menos 13,5 metros cúbicos por atmósfera, resultado que obtuvimos solamente calculando el área bajo la curva entre la curva que describe el proceso y el eje del volumen. Y bueno, para cerrar, aquí tenemos una pequeña tabla en la que aparece el trabajo de 3 de los procesos característicos.
El último proceso es un proceso isotérmico, que es un proceso a temperatura constante, para el cual la expresión del trabajo que vemos acá es únicamente válida cuando consideramos gases ideales. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál es el trabajo realizado por el sistema en estos tres procesos? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.